Bien, entonces comenzamos el día de hoy con esta segunda sesión sincrónica de este taller que ustedes saben que se llama Taller de Reforzamiento en Química General y Orgánica para aquellas personas que se están integrando el día de hoy de manera sincrónica. Ya les compartí el material que trabajamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos conversando un poco sobre el plan que nosotros vamos a estar aplicando durante estas 15 semanas de formación que vamos a tener en este taller que les va a ayudar a ustedes a reforzar contenidos de química general y contenidos de química orgánica. Y para comenzar el día de hoy, quiero hacer una actividad. Por lo tanto, voy a necesitar que puedan ingresar a un link que les voy a colocar en el chat. Es un link de un Kahoot. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a reforzar un poco lo que hemos revisado en el material asincrónico que les compartí. Entonces, voy a colocar en el chat para que las personas, por favor, puedan ingresar a este Kahoot que tienen allí en el chat. Voy a compartir pantalla. Y si no puede ingresar, no importa. Puede abrir su micrófono y participar. Entonces vamos a comenzar con este pequeño Kahoot para ver cómo estamos con los conocimientos previos que necesitamos con respecto a la primera actividad sincrónica que hicimos. Necesito por favor que me puedan confirmar que están viendo la pantalla. Sí, profe, se ve. Ya, entonces allí estoy generando un pin. Ahí tenemos ese pin. Con el link, usted va a ingresar y les va a pedir que coloquen un nombre. Colóquese el nombre que usted quiera. Y luego que usted coloque el nombre, usted tiene que ingresar este pin. Les va a pedir el pin del juego. Ok, allí tenemos a Catita. ¿Quién más? Para poder comenzar el Kahoot. Ahí tenemos a Anaís. Perfecto, Anaís. Gracias. Tenemos a Camila. Camila y su combo, porque sé que Camila está también con varias personas allí al mismo tiempo. ¿Me avisan, por favor, quiénes más se van a integrar? ¿Estamos viendo bien la pantalla? Son 8 preguntas muy simples y muy sencillas. Así que tienen que estar pendientes de la pantalla porque en el dispositivo a lo mejor no se les muestre las opciones, sino los colores. Los colores para que usted seleccione la opción correspondiente. Ok, ¿quiénes más van a participar? Voy a leer el chat, a ver qué más me dicen. Profe, ¿Sí? yo estoy de la U y está un poco lento mi internet. Ya, no hay problema. No hay problema. Ahí están. Hola, profe. Hola, ahí hay más personas que están. Disculpe, es que mi internet no va muy bien, entonces si me salgo de la clase ya no lo veo a la página. Ya, tranquila, no hay problema. Entonces vamos a comenzar con los que están, con los que ya están en Kahoot. Y los demás, pues, allí van a recordar un poco. Ok, ¿estamos viendo la pantalla? ¿Estamos viendo la pantalla? Ahora sí. ¿Puedo iniciar? Sí, profe, se ve. Ya, entonces vamos a iniciar. Allí tienen. Vamos a comenzar entonces. Tienen la primera pregunta. Dice, la masa se define como. El color rojo dice cantidad de espacio ocupado. El color azul, cantidad de materia, entre paréntesis, átomos. El color amarillo, el flujo de calor. O el color verde, el peso de una sustancia u objeto. Ok.
se terminó el tiempo. Vamos con la siguiente. La opción correcta, cantidad de materia, es decir, cantidad de átomos. La masa es una propiedad física de la materia que depende mucho de la cantidad de átomos que se puedan tomar o la cantidad de materia que se tome para poder determinarla. Por eso que la masa es una propiedad extensiva de la materia. Así que la opción correcta era el color azul. Cantidad de materia, es decir, entre paréntesis, la cantidad de átomos. Cuando estamos hablando de masa, estamos hablando de cantidad de materia. Siguiente pregunta. Ahí tenemos el marcador. Vamos con la siguiente. Son 8. Dice, el volumen expresa el espacio ocupado por un objeto. Su unidad internacional es el color rojo, decímetros cúbicos, el color azul, el miligramo, el color amarillo, el metro cúbico o el color verde, el metro cúbico entre paréntesis cm cúbico. Bien, ahí entonces tenemos que la opción correcta según el Sistema Internacional de Unidades para poder expresar el volumen es el metro cúbico. Esa es la unidad internacional que se utiliza para poder expresar el volumen, es decir, el espacio que ocupa un cuerpo o un objeto. Vamos con la siguiente. Ahí tenemos la número 3. La masa se determina mediante un instrumento denominado dinamómetro. ¿Será verdadero o falso? Verdadero, el color azul. Falso, el color rojo. Falso, así que por allí quedaron como empatados. 4 de 4, 4. Así que la masa se determina con la báscula o también denominado balanza. Es el instrumento que se usa. Vamos con la número 4. La densidad del oro es mayor que la del agua. Debido a esto, la opción roja, el oro tiene menor densidad y el agua mayor densidad. La opción azul, el oro es un metal precioso, el agua es un líquido vital para el ser humano. Opción amarilla, el oro pesa más que el agua. O la verde, el oro flota en el agua, el oro no flota en el agua, sino que se hunde. Ahí esperamos las respuestas. Falta una, porque eran 8 los que estaban en el juego. Aquí había que pensar un poquito. Falta una persona. Ya, ahí está. Así que vamos a seguir esperando a ver si hay alguien más por allí. Los últimos segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Profe. 1. Listo. Profe. ¿Sí? Yo estoy intentando meterme en el juego, pero no me carga mucho, por si acaso. No importa. Tranquila, Tamara. Entonces vemos que la densidad del oro es mayor que la del agua. Y debido a esto, debido a la propiedad densidad, la densidad como una propiedad intensiva de la materia, nos permite entender por qué el oro no flota en el agua, sino que se hunde. Vamos con la siguiente. Ahí vemos que Danka subió. Y está Camila todavía en el podio. Pregunta número 5. La temperatura es una propiedad extensiva de la materia. Sin embargo, su valor es el color rojo, dependiente de la cantidad de materia que se tome para determinarla.
El color azul se expresa según el Sistema Internacional de Unidades en Kelvin. El color amarillo, independiente de la cantidad de materia que se tome para determinarla. O el color verde, cambia según se tome más cantidad de la muestra. Ahí tenemos 6 respuestas. Esperamos que culmine el tiempo. ¿Cuál será la opción correcta? La opción correcta es el color amarillo. La temperatura es una propiedad extensiva y su valor es independiente de la cantidad de materia que se tome para determinarla. Usted puede tomar la muestra de un lago de agua o puede tomar una pequeña muestra de ese lago de agua y tomarle la temperatura y el valor va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque no va a depender de cuánta materia se tome para poder determinar el flujo de calor o el flujo de energía, porque eso es la temperatura. Es una propiedad no característica, pero que es independiente de cuánta materia se tome para poder determinar. Ahí va Yael, desplazó a Camila y Danka se mantiene y Camila también está por allí buscando el podio. Nos quedan pocas preguntas. La solubilidad es una propiedad que se puede utilizar para determinar la identidad de una sustancia. ¿Será verdadero? ¿Color azul? ¿O será falso? Color rojo. Ahí vamos, 7 respuestas. 7 de 7, excelente. La solubilidad es una propiedad intensiva de la materia y por lo tanto es intrínseca. Yo la puedo utilizar para poder saber de qué material estamos hablando. Si yo le determino la solubilidad y busco el valor tabulado, ese valor es propio de la sustancia y el valor de solubilidad depende mucho de la temperatura en la cual está siendo determinada. Así que qué bueno que tengan claridad en eso. Vamos con la siguiente. Vemos el marcador. Camila R. retoma su lugar. La penúltima pregunta dice: la fórmula para determinar la densidad de una sustancia es color rojo, densidad igual a masa sobre volumen, color azul, D igual a B partido M, color amarillo, relación de la cantidad de materia y el espacio que ocupa, o densidad igual a peso partido volumen. ¿Cuál será la opción correcta? Excelente. Dice la fórmula. La fórmula no dice lo que significa la densidad. Por lo tanto, la fórmula de densidad es igual a masa partido volumen. Bien. Y para finalizar, la pregunta número 8. Con respecto al punto de fusión. El punto de fusión es una propiedad intensiva de la materia que se utiliza para identificar una sustancia o material. Opción A. Opción roja. Su valor siempre es constante para un mismo material. El azul indica que es un sólido. El amarillo es un valor de temperatura. O el verde, su valor indica la identidad de la sustancia. Faltan 3 respuestas. Ahí está. Su valor siempre es constante para un mismo material. El punto de fusión, al igual que la solubilidad de la sustancia y al igual que la densidad, son propiedades intrínsecas de la materia. Así que me alegra que hayan leído o repasado el material. Tenemos el podio. En tercer lugar, Danka. En segundo lugar, Yael. Y en primer lugar,
Eso. Camila R. Bueno, Camila R y su grupo. Excelente. Excelente. Bien. Gracias por haber participado. Agradecido porque pudieron participar. Bien. Eso es con respecto al material asincrónico que quedamos que teníamos que revisar. ¿Por qué? Porque el día de hoy nosotros vamos a resolver problemas relacionados con esas propiedades de la materia. Ya nosotros sabemos qué es la materia porque eso está en el material asincrónico, en el Geniali que les compartí. Así que vamos a ver qué tanto pudimos leer de ese material. Las personas que van ingresando, por favor, colocar en el chat nombre y apellido. Voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Están observando la pantalla? Sí, profe. Ya, ok. El día de hoy, este encuentro tiene como objetivo poder resolver problemas relacionados con las propiedades de la materia. Y por lo tanto, en un primer momento, usted participó en el juego y recordó la fundamentación teórica de las propiedades de la materia. Sin embargo, resolver problemas de química muchas veces se nos dificulta. Y en razón de ello, yo los quiero invitar a que podamos participar y resolver estos problemas, pero teniendo éxito. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Les voy a dar algunos consejos que usted puede aplicar para poder resolver problemas de química, para poder resolver estas problemáticas, ya sean de manera cualitativa o de manera cuantitativa. Usted tiene que tener claridad de la fundamentación teórica que puede justificar o dar respuesta a la incógnita que me están formulando. Pero además, usted tiene que saber que en algunos momentos tendrá que utilizar operaciones matemáticas, tendrá que despejar fórmulas, tendrá que hacer sistemas de ecuaciones para poder dar la respuesta correcta. Así que, por lo tanto, debemos de tener en mente que esos conocimientos de matemáticas tenemos que también aplicarlos en la resolución de problemas de química. Y así que para resolver un problema, en un primer momento, yo tengo que leer el enunciado, entender lo que me están preguntando, saber cuáles son los datos que me está dando el problema o el enunciado. Y muchas veces el enunciado de un problema no solamente me da los datos, sino que me permite inferir otros datos que no están descritos en la redacción. Así que yo tendré que apoyarme en fuentes que me puedan dar datos, como por ejemplo la tabla periódica, o como por ejemplo tablas donde está tabulado los valores de densidad, los valores de solubilidad, los valores de otras propiedades, características y a veces no características de la materia. Entonces, una vez que yo entienda esto, yo puedo resolver el problema y aplicar las operaciones matemáticas que son indispensables y las fórmulas adecuadas y hacer los despejes. Y ya por último, dar una interpretación cualitativa del resultado que estoy obteniendo para poder dar respuesta a la interrogante que me están formulando. De esa manera se resuelve un problema de química o un problema donde ustedes tengan que aplicar aspectos de la matemática. Así que con esto en mente, nosotros vamos a resolver los siguientes problemas. Entonces, con estas recomendaciones en mente, ahora yo los invito a que podamos resolver los siguientes problemas. Y aquí es donde voy a necesitar que ustedes puedan ir tomando pantallazo del problema. Una persona que por favor pueda tomar el pantallazo de este primer problema para que podamos resolverlos entre todos. ¿Me avisan, por favor? ¿Me avisan, por favor, si pudieron tomarle el pantallazo a ese primer problema? ¿Ya?
El problema dice, a ver, ¿quién lo quiere leer? Catalina. Dice, el consumo diario de glucosa, una forma de azúcar, de una persona es de No puedo. 3.78 por 104 mg. ¿Cuál será el valor de esta masa en libras? Exacto. Entonces, ¿qué datos nos están dando? ¿Qué nos están preguntando? Quiero aclarar que este valor donde dice 3.78 por 10 a la 4 miligramos. Esto es un exponente, solo que no lo pude colocar como exponente en la presentación. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Espero que alguien haya tomado el capture. ¿Lo tomaron? Sí, profe. Voy a dejar de compartir pantalla un momento porque necesito colocar el tablero para que podamos resolver el problema. Un momentito. Un momentito. Ok. Me avisan, por favor, si están observando allí bien el tablero que acabo de colocar. No me gusta. Quiero cambiar. Ok, aquí estoy. Aquí estoy de nuevo. Bien, ¿están observando el tablero? ¿Observan allí? Necesito respuesta, por favor. Sí. Ya, Sí, perfecto. profe, sí Sí, se ve. profe. Bien, entonces necesito que alguien me pueda leer nuevamente el problema que estamos tratando de resolver. ¿Cómo dice el problema? Por favor. Profe, ¿se lo leo? ¿Aló? ¿Se lo leo? Sí, por favor. Dice, el consumo diario de glucosa. Ya. Entonces, lo primero que vamos a sacar son los datos. Cuando resolvemos un problema, tenemos que sacar los datos. Esos datos, ¿quién nos los da? Nos los da el enunciado. Siga, Catalina. Dice, de una persona es de 3.78 3.78 por 10 a la 4, había dicho usted. mg. miligramos. Ya. Esto es glucosa, ¿no? Sí, dice, ¿cuál Ya. será el valor de esta masa libre? Ok, me están preguntando. Libras LB. ¿Cuál será este valor en libras de glucosa? Ok. ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Qué creen ustedes que vamos a hacer allí? ¿Qué vamos a hacer allí? ¿Qué nos está pidiendo el problema? ¿Qué nos está pidiendo el problema? ¿Qué nos está preguntando? ¿Convertir? Exacto, es decir, yo tengo que pasar de miligramos, por eso es que le decía, tenemos que entender lo que el problema nos está preguntando. Tenemos que pasar de miligramos a libra. Profesor, ¿y cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo transformar los miligramos a libra? Bueno, nosotros sabemos ya varios equivalencias. Tenemos, por ejemplo, que una libra es igual a 453.6 gramos. Y también nosotros sabemos que un gramo es igual a 1000 miligramos. Allí tenemos esas dos equivalencias. Profe, consulta. ¿Sí? ¿De dónde sacó el 453? Esa es una constante. Esa es una constante. Esa es una equivalencia. Una libra es igual a 453.6 gramos. Casi medio kilo. Pero no es medio kilo. Falta todavía algunos gramos para que sean 500. Entonces,
Eso es lo que nos está diciendo el problema. El problema te está diciendo qué cantidad de glucosa debe de consumir esta persona, pero en libras. La glucosa es una forma de azúcar que después tiene que ser metabolizada. Esto lo van a entender ustedes en bioquímica más adelante. Entonces, ¿cómo puedo ahora transformar? Porque me están preguntando, libras, ¿cuántas libras? ¿Cuántas libras? ¿Qué factor de conversión voy a usar? ¿Qué factor de conversión voy a usar? Entonces, tengo miligramos, yo los voy a colocar acá. 3.78 por 10 a la 4 miligramos de glucosa. Y ahora voy a buscar el factor de conversión porque voy a hacer un análisis dimensional. ¿A qué se llama análisis dimensional? Aquella estrategia que se utiliza para poder transformar unidades. Y ese análisis dimensional tiene que tener las conversiones de esas unidades. Por lo tanto, allí voy a estar trabajando con relaciones que se establecen entre cantidades, pero en diferentes unidades. A eso se le llama factor de conversión. Entonces, ¿cuál será el factor de conversión que yo voy a colocar acá? ¿Cuál será el factor de conversión que voy a colocar? Porque cuando nosotros decimos una libra, si yo lo transformo en un factor de conversión, quiere decir que lo transformo en una fracción, cuyo numerador y cuyo denominador van a expresar la misma cantidad, pero en unidades diferentes. Entonces, yo sé que una libra son 453.6 gramos. Pero también yo puedo decir que 453.6 gramos lo puedo dividir entre una libra. Entonces, este factor, aquí tengo dos factores de conversión para este primero. También tengo que mirar el otro. Yo puedo decir 1 gramo entre 1000 miligramos. Y puedo decir 1000 miligramos entre 1 gramo. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 factores de conversión. ¿Por qué se llama factor de conversión, profesor? Porque un factor de conversión es una fracción cuyo numerador y cuyo denominador son la misma cantidad, pero expresada en unidades diferentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que pasar de miligramos a libra. Entonces, yo tengo que utilizar a veces 1, 2, 3, varios factores de conversión. Consulta, ¿cuál factor de conversión voy a usar de estos 4 primero acá para poder cancelar los miligramos y poder llevarlos a libra? ¿Cuál será? Acá necesito que diga miligramos. Porque cuando yo cancelo miligramos con miligramos, aquí me tiene que quedar algo que todavía tengo que seguir transformando. Entonces, ¿cuál de estos factores puedo ocupar acá? ¿Cuál ocupo? ¿Cuál puedo ocupar? ¿Alguna intervención? 1 gramo por tercera. 10.000. A ver, esta es la primera, ¿no? La segunda, la tercera. La tercera, ¿por qué? Porque cuando yo coloque 1 gramo entre 1000 miligramos, miligramos con miligramos los cancelo. Pero todavía el valor lo voy a tener en gramos. ¿Me están pidiendo el valor en gramos? No. No, me lo están pidiendo ¿en qué me lo están pidiendo? ¿Qué unidad es esta? En En libra. libras. Entonces, tengo que seguir transformando. Entonces, hay factores de conversión. ¿Cuál voy a ocupar?
Ahora necesito cancelar los gramos. Quiere decir que lo que voy a colocar, en el denominador, esto es numerador y esto es denominador, tiene que ser gramos. ¿Cuál sería de todos estos? Y que me queden libras, obviamente. ¿El segundo? El segundo, exacto. 453.6 gramos, 1 libra. LB significa libra. Así sí. Entonces, perdón acá. Creo que lo planteé yo mal. Ok, necesito gramos. No sería el segundo, sería el primero. ¿Estamos bien? Sería este. Sería 1 libra entre 453.6 gramos. ¿Por qué? Porque cuando yo cancelo, cuando yo tengo gramos multiplicando y gramos dividiendo, allí simplifico las unidades. ¿Y en qué me va a quedar? Me va a quedar en libras, porque es en libras que yo lo necesito. Aquí me están diciendo cuántas libras y yo lo necesito en libras. Entonces, a esto se le llama análisis dimensional. A esto se le llama factor de conversión, a esta partecita de acá. Entonces, cuando yo quiero transformar unidades, yo tengo que tener los factores de conversión, plantearlos adecuadamente. Vuelvo y repito, un factor de conversión es una fracción. Esto es una fracción. 1 entre tantas partes. 453.6 gramos entre una parte. Estos son fracciones. 1 fracción, 2 fracción, 3 fracción, 4 fracción. Entonces yo tengo que ocupar el factor de conversión adecuado para poder simplificar las unidades. Y ahora sí, puedo resolver el problema. ¿Alguien que por favor pueda colocarlo en la calculadora? Y me diga, y nos diga cuántas libras. ¿Cuántas libras son? Entonces sería 3.78 exponente a la 4 positivo por 1, eso me va a dar lo mismo. Entre 1000 me da un valor, me da 37.8. 37.8 gramos hasta aquí. Luego los gramos los llevo a libras. Entonces, multiplico por 1, ¿verdad? Y divido entre 453.6. Entonces, fíjense el valor que me da. Da 0.083 libras de glucosa. Ahí está. ¿Profe, puede hacer de nuevo la resolución, por favor? Ya. En la calculadora científica, 3.78 exponente EXP. Lo elevo a la 4, y lo multiplico por 1, me va a dar lo mismo. Lo divido entre 1000. Lo multiplico por 1, otra vez. Voy a repetir porque le di el botón que no era. 3.78 exponente a la 4 positivo por 1 entre 1000 por 1 entre 453.6. El valor es 0.083 libras de glucosa. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué era lo que me estaban preguntando? ¿Cuál era la pregunta? ¿Alguien que por favor me la pueda leer? ¿Cuál será el valor de esta masa en libras? Es decir, ¿cuál será el valor de esta masa? ¿Por qué masa? Porque la masa yo la puedo expresar en miligramos, pero la masa también la puedo expresar en kilogramos.
incluso la unidad, según el Sistema Internacional de Unidades para la Masa, es el kilogramo. Y de allí nosotros podemos derivar otras unidades. Yo puedo expresar la masa en kilogramos, en gramos, en microgramos. Puedo expresar la masa en libras. Va a depender de qué es lo que le están preguntando. Entonces, usted tiene que saber estas equivalencias. Una libra es igual a 453.6 gramos. Un gramo es igual a 1000 miligramos. Es decir, un gramo también puede ser igual a 1.000.000 de microgramos. Hay muchas equivalencias. En el material yo les coloqué las equivalencias correspondientes para que las pudieran revisar. Entonces, profesor, para yo transformar unidades, ¿tengo que utilizar el análisis dimensional? Sí. Para yo poder transformar unidades, ¿tengo que saberme los factores de conversión? Sí. Profe, ¿y por qué usted colocó una libra entre 453.6 gramos y también colocó 453.6 gramos entre una libra? ¿Por qué dio esas dos opciones, profe? Porque las dos son válidas. Va a depender de lo que usted quiera transformar y por lo tanto usted usará la que le sirva. Porque no siempre voy a usar esta y no siempre voy a usar esta. Va a depender de lo que yo quiera transformar. De lo que yo quiera transformar. Entonces, esto en química es importante que usted lo pueda entender. Profe, en estos momentos a nosotros no nos están explicando eso, pero usted está trabajando con cálculos de porcentajes de masa. Y ese porcentaje de masa, muchas veces le pueden dar la masa expresada en kilogramos, pero usted la necesita en gramos, entonces usted tendrá que transformarlo. Y entonces, en esta primera parte, lo que se busca es que usted desempolve este conocimiento que estamos tratando de que usted pueda comprender, que es la transformación de las unidades. Preguntas con respecto a este problema. Preguntas con respecto a este problema. Yo, profe, Ya. en la resolución, cuando da resultados, usted puso 3.78 elevado a 4 Elevado a la 4, positivo. Sí. Acá. y ese el resultado se divide por 100. Sí, se divide. Porque esto por esto da lo mismo. Entonces divido entre 100. ¿Ya? El Ya. valor que me da, lo multiplico por 1 y lo divido entre 453.6 gramos. Deben de irlo haciendo deben de irlo haciendo parte por parte. No coloquen todo al mismo tiempo y coloquen el final. No, usted tiene que ir resolviendo parte por parte. La multiplicación, la división, la multiplicación, la división. Y les va a dar esto. Porque si usted coloca todo seguido, la calculadora se va a saturar y no les va a dar el resultado adecuado. Así que parte por parte, operación por operación. Primero multiplico, divido, multiplico, divido. ¿Ya? A esto se le llama unidad dada, unidad buscada. Unidad dada, unidad buscada. La unidad que yo quiero buscar siempre tiene que estar en el numerador. Siempre, fíjense, ¿qué unidad quería buscar yo? Libra. ¿Y dónde están las libras? En el numerador. Esto se llama numerador y esto se llama denominador. Esta fracción, este factor de conversión, cuando yo quiero buscar una unidad, la unidad tiene que quedar en el numerador, es decir, arriba. ¿Estamos claros? ¿Otra consulta? No, profe. Ya, ¿podemos pasar para el otro? Allí pudieron observar, pudieron ver la resolución.
¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Perfecto. Yo voy a fijarme acá porque no voy a anclarme acá porque estaba para que lo puedan ver. Ok, entonces, este problema es un problema que parece sencillo, pero que a veces nos cuesta hacer las transformaciones de unidades. Entonces, desde hoy yo tengo que saber que todo esto se llama análisis dimensional y que esto se llama factor de conversión. Ok, voy a compartir pantalla de nuevo porque vamos para el segundo. Mientras comparto pantalla, vamos a hacer el número 3. Y alguien que por favor le pueda tomar el capture. Ok, voy a revisar el chat mientras tanto. No dice nada. Ok, me avisan. Me avisan para resolver este problema. A ver, ¿quién lo lee y lo explica? ¿Quién lo puede leer y explicar? Hola, chiquillas. Hola. A 15, mira, se la puedo dejar más barata. Sí. Pues dice, está buena, Hola. ahí está casi nueva, chiquillas, si ella nunca la ocupó. Sí, por Apaga el favor. micrófono. Porque le da vergüenza, la verdad, es que no. Ah, Entonces está nueva, está literal ¿qué nueva. más para una señora? Necesito que por favor silencie el micrófono. Sí, pues tus lentes. Se combina con- Hola. Sí. Necesito Oh. que Silencio el micrófono, compañero. voy a silenciarlo. Voy a buscar. No sé quién es. Yo creo que ya. Bien. Voy entonces otra vez a compartir pantalla para que alguien por favor pueda leer el problema y vamos a resolverlo. Ok, alguien que lo lea por favor. ¿Me escuchan? Profe, ¿lo leo? Ya, por favor. Ya. Dice, un experimento requiere 45.0 G de etilenglicol. Etilenglicol. Sí. Ya. Siga nomás. Ya. Un líquido que se usa para fabricar anticongelante y soluciones para deshelar automóviles, aviones y embarcaciones. Ya, siga. La densidad del etilenglicol es de 1.114 G partido por ml. Ya. Siga. Ah, ya. En vez de amasar la muestra en una balanza, un estudiante del taller Tutoría de Química opta por medir el líquido con una probeta graduada. ¿Qué volumen de líquido deberá usar? Ya. Voy a sentarme un momento porque quiero explicar algo acá. Y después retomo la resolución. Porque recuerden que esto es para que todos aprendamos. Porque nada hago yo explicando todo. Miren, dice acá. Un experimento requiere 45.0 gramos. La G minúscula significa gramos de etilenglicol. Este valor de gramos, ¿qué propiedad de la materia está refiriendo? ¿A qué está haciendo referencia estos gramos? A peso, masa. A la masa. A la masa, es decir, a la cantidad de átomos, a la cantidad de materia que tiene esa sustancia que se llama etilenglicol. No es el peso, porque el peso está relacionado con la atracción que hace la fuerza de gravedad sobre un cuerpo. El peso de la persona varía. El peso de un objeto puede variar, pero la masa no varía. La masa que yo tengo en mi cuerpo es la misma
Y si yo me voy a la luna o al espacio, la masa sigue siendo la misma, pero el peso sí cambia. Acá en la Tierra tengo más peso que en el espacio. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de gravedad. Entonces no es lo mismo masa que peso. La masa se determina con la báscula o con la balanza. El peso se determina con el dinamómetro, que es el instrumento que se utiliza para determinar el peso. Ok, entonces, la masa es una propiedad característica o no característica. Vamos a entender el problema primero. ¿Es una propiedad característica o no característica? A ver, ¿qué dicen? Este valor de masa. ¿Será que con la masa yo puedo saber la identidad de la sustancia? Sí. No. ¿Por qué? Porque es una propiedad que no me permite definir. Porque, por ejemplo, yo puedo determinar la masa de este plumón y digamos que es 3 gramos. Y yo puedo determinar la masa de este borrador y digamos que es 3 gramos. Si este tiene una masa de 3 gramos y este objeto tiene una masa de 3 gramos y me esconden y me ocultan los dos materiales, ¿cómo sé yo quién es el plumón y quién es el borrador si ambos tienen la misma masa? Ahora, si le determinan la temperatura de fusión y la temperatura de fusión a estos dos objetos, los valores van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque son materiales diferentes. Entonces, la masa es una propiedad que yo no puedo usar para poder saber la identidad de una sustancia. ¿Por qué? Porque la masa va a depender de cuánta materia tome para poder determinarla. Si yo tomo 2 plumones, la masa va a ser mayor que la de un plumón. Entonces, la masa no me va a decir, no me va a dar la identidad, solamente me va a decir la cantidad de materia. Ok. Entonces dice, la densidad del etilenglicol. ¿Qué es la densidad? ¿Qué es la densidad? Vamos a ver, ¿qué es la densidad? ¿Qué es la densidad? ¿Qué será la densidad? La van a ocupar mucho en el tema de soluciones químicas. La van a ocupar mucho en el tema de propiedades coligativas. ¿Qué es la densidad? ¿Alguien puede, por favor, señalarnos qué es la densidad? Bien. Cuando hablamos de densidad, hablamos de una propiedad intrínseca, una propiedad que yo puedo usarla para poder identificar el material. La densidad es una propiedad que no depende de cuánta materia se tome para determinarla. Por lo tanto, es una propiedad intensiva de la materia. Y la densidad expresa la relación entre la masa y el volumen. A eso se le llama densidad. Relación que se establece entre la masa del material y el volumen que este ocupa. Por eso es que los valores de densidad se expresan en unidades de masa partido por unidades de volumen. Los valores de densidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es kilogramos sobre metro cúbico. Pero nosotros podemos tener unidades derivadas. Es decir, el gramo deriva del kilogramo. El miligramo puede derivar de los metros cúbicos. Por eso es que puedo expresar los valores de densidad en varias unidades, siempre y cuando sea masa, volumen. Relación entre masa y volumen es densidad. Un aspecto importante de la densidad es que la densidad de las sustancias puede cambiar según la temperatura. Los valores de densidad se reportan diciendo a qué temperatura se fueron determinados. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura cambia, puede que el volumen de la sustancia varíe. Y al variar el volumen con la temperatura, varía el valor de densidad. Así que mucho cuidado con eso. Ok, entonces dice el problema. En vez de masar la sustancia, es decir, en vez de tomar la cantidad y llevarla a una báscula, ¿qué hizo el estudiante? Le determinó el volumen en una probeta,
¿Qué volumen de líquido debería usar? Ok, dejo de compartir pantalla. ¿Pudieron tomarle el capture? ¿Pudieron tomarle el capture? Sí, profe. Ya. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Y me voy para acá otra vez. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué volumen de líquido deberá usar? Exacto. ¿Qué volumen? Es decir, ¿qué volumen? El volumen, recuerden que el volumen es el espacio que ocupa un objeto. El volumen se expresa en unidades de volumen. En otras palabras, en metros cúbicos, mililitros, litros, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, decilitros. Esos son valores de volumen. Por lo tanto, yo no puedo confundir el volumen, el valor de volumen con valores de masa. ¿Por qué? Porque las unidades son diferentes. Entonces, usted tiene que aprender a diferenciar entre masa y volumen. Y específicamente eso lo hacemos con los valores, con las unidades que acompañan a la cantidad. Entonces, vamos a sacar los datos. ¿Me ayudan, por favor? Pero ese es el problema número 3. ¿Cuáles son los datos? En un problema siempre saco los datos. Lo que me da el enunciado. Escucho. Escucho los datos. ¿Cuáles son los datos, chicos y chicas? ¿Qué dice el problema? Volvámoslo a leer. Alguien que por favor pueda leerme el problema de nuevo. Dice, un experimento requiere 45.0 gramos de etilenglicol. Páralo. ¿Eso qué es? ¿Qué dato es ese el que me está dando el problema allí? ¿Qué dato es ese? La masa, ¿verdad? Masa. ¿A cuánto es igual la masa según el problema? ¿Cuál es el valor de la masa? ¿Cuántos gramos de etilenglicol son? 45,0. 45.0 gramos de etilenglicol. El etilenglicol es un alcohol, un compuesto orgánico que se usa como refrigerante. Ok, ¿qué más dice? ¿Qué otro dato me da el problema? Siga nomás. La densidad, me habla de la densidad. ¿Cuánto es la densidad? 1.114 gramos. 1.114. Partido por miligramo. 1.114 gramos partido ml. mililitro. Entonces, esto es densidad. El símbolo para la densidad es esta letra griega que parece una P, pero que se llama Rho. La densidad no se expresa con la letra D, no. Es con esa letra griega que se llama Rho, que parece una P. Ok, ¿y cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que me están preguntando? ¿Cuál es la Por el volumen. ¿Cuál será el volumen? Es decir, el volumen. ¿Me dicen que lo exprese en alguna unidad específica o no? No. No. Ok. Vamos a suponer que me dicen que lo exprese en litros. Litros. Voy a escribir aquí litros y entre paréntesis L mayúscula para que hagamos factores de conversión. Ok. Ok, me dijeron entonces, el etilenglicol es un compuesto que tiene una masa de 45.0 gramos. La densidad del etilenglicol es 1.114 gramos partidos mililitros. ¿Qué volumen debe de tomar la persona para hacer el experimento? Es lo que me están preguntando. Entonces,
¿qué instrumento tomó el estudiante? Tomó un instrumento que se llama cilindro graduado. Un cilindro graduado es un instrumento de laboratorio que se usa para determinar volúmenes y se llama graduado o probeta porque tiene escala. Entonces, esto se llama probeta. Entonces, él tiene que añadir acá el volumen de etilenglicol. ¿Cuánto? No sé. No sé porque no sé cuánto va a agregar él allí para determinar el volumen de esta muestra con esta densidad. ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo sé yo cuánto de etilenglicol voy a colocar en la probeta? ¿Cómo lo puedo resolver? ¿Qué puedo hacer? Ah, profe, pero a mí me están diciendo que la densidad, me están dando el valor de densidad. Ah, ok, vamos a interpretar la densidad. La densidad es igual. ¿Cuál es la fórmula de la densidad? ¿Cuál es la fórmula de la densidad? Masa partido volumen. Masa partido volumen. Ahí está. Ah, entonces quiere decir que si yo tengo la masa y tengo el valor de volumen, ¿puedo hallar la densidad? Sí. Pero a usted le están preguntando cuál es la densidad. No, porque la densidad te la están dando. ¿Qué te están preguntando? El volumen. Ah, entonces quiere decir que yo tengo el valor de la masa, 45.0 gramos, pero no tengo el valor del volumen. ¿Qué puedo hacer allí? ¿Qué puedo hacer allí? ¿Qué puedo hacer con esta fórmula? Cambiarle. Despejar, exactamente. Entonces, despejando volumen, despejando el volumen, voy a tener lo siguiente. Como el volumen está dividiendo, lo voy a pasar a la igualdad. Entonces me quedaría volumen va a ser igual a la masa partido por densidad. Esa es la fórmula para hallar el volumen. ¿A partir de quién? De la densidad. Ahora sí, sustituyo. ¿Cuánto es la masa? ¿Qué valor tiene la masa? ¿Qué valor tiene la masa? 45.0 gramos. ¿Qué valor tiene la densidad? ¿Cuánto es el valor de la densidad? Este valor es esto. Por lo tanto, esto es esto. El valor es 1.114 gramos partido mililitro. Ok. Ahora sí. Gramos. Por lo tanto, el volumen tiene que quedarme en unidades de volumen. El mililitro, ml mayúscula, significa mililitro. Ok. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto es el valor? 40.39. Ok, 40.39 ¿qué? Esta es la cantidad, pero me falta la unidad. ¿En qué unidades? ml, ¿qué significa mililitro? Ok, ese es el volumen. Ese es el volumen. Pero ya resolví el problema. Ese es el volumen en mililitros. Este volumen es el que tiene que tomar el estudiante para medirlo, determinarlo en la probeta. Pero me están pidiendo el volumen en mililitros. ¿Me están pidiendo? No, me lo están pidiendo ¿en qué? En litros. Me lo están pidiendo en litros. Entonces, yo tengo que transformar las unidades. Ah, bueno, entonces acá me tengo que acordar. 1 litro
es igual a 1000 mililitros. Profesor, ¿y de dónde sale eso? Eso es una constante. Usted lo puede buscar en el material. 1 litro es igual a 1000 mililitros. Ah, profe, pero yo he visto que también dicen que 1 litro es igual a 1 por 10 a la 3 mililitros. Es lo mismo porque esto está positivo. Entonces, entonces yo a partir de mililitros puedo llegar a litros. A partir de litros puedo llegar a mililitros. Sí, yo necesito transformar de mililitros a litros. Entonces, tengo que aplicar un factor de conversión. ¿Cuál será el factor de conversión aquí? Tengo dos opciones. Yo puedo decir 1 litro partido 1000 mililitros, o puedo decir 1000 mililitros partido 1 litro. ¿Cuál de los dos factores me conviene? ¿Cuál de los dos factores de conversión? ¿Este o este? ¿El A o el B? ¿El 1 o el 2? ¿Cuál de los dos factores de conversión me conviene? De estos dos que copié acá. ¿Cuál de los dos factores me conviene? ¿Este o este? Los dos significan lo mismo, pero ¿cuál me conviene para transformar de mililitro a litro? De mililitro a litro. El segundo. El segundo, ¿por qué? ¿Seguro que el segundo? ¿Seguro que el segundo? Entonces voy a colocar aquí un signo de interrogación, litro. ¿A qué va a ser igual? Voy a construir el análisis dimensional. Voy a colocar 40.39 mililitros por... No, es el primero. Es el primero. El factor de conversión que voy a ocupar es el primero. Este lo voy a colocar acá. Entonces, en el numerador, lo que está arriba, siempre va la unidad buscada. Lo que quiero buscar son litros. Entonces, 1 litro. Y en el denominador es la unidad dada. Mililitro. Ahí está. Ahora sí. Mililitro multiplicando. Mililitro dividiendo. Entonces ya yo resuelvo esto. 40.39 por 1 me da 40.39. Entre 1000, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les dio? 0,040. 0.040 litros voy a poner. Voy a poner litro. Aquí está, una L mayúscula. Ahí está, litro. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El estudiante debe medir en la probeta 0.040 litros de etilenglicol. De etilenglicol. Esa es la respuesta. Ahí está, etilenglicol. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos resolver el problema analizando todos los datos que nos están dando. Consulta hasta acá. Consultas hasta acá. Consultas hasta este punto. ¿Aló? No, profe. No, profe. Todo perfecto. Excelente. Sí, todo bien. Bien, entonces voy a volver a compartir pantalla y vamos a resolver otro problema. Ya con ese problema vamos a terminar. Otro más. Y con este terminamos.
Ok, dice este problema. Se nos da un frasco que contiene 4.59 centímetros cúbicos de un sólido metálico. La masa total del frasco y el sólido es de 35.66 gramos. El frasco vacío tiene una masa de 14.23 gramos. ¿Cuál será la densidad del sólido? ¿Cuál será la densidad del sólido? ¿Cómo podemos resolver ese problema? Ok. Vamos a resolver ese problema y vamos terminando. Y para el próximo taller vamos a resolver problemas de masa atómica promedio, cálculo de fórmula empírica, cálculo de fórmula molecular, pero necesito que esto lo tengan claro antes de poder resolver los problemas de masa atómica. Ok. ¿Le pudieron tomar el capture? Sí, profe. Ya. Entonces, voy con el problema número 4. ¿Alguien que por favor me ayude con los datos? Yo les voy a pasar esa presentación. Ok, vamos con los datos. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué nos dice el problema? Ya, se nos Ok. da un frasco que contiene 4.59 centímetros cúbicos. Ya va, un momentito. Un frasco que acá hay, ¿qué es lo que tiene? .59 centímetros cúbicos. Ya. ¿Centímetros cúbicos de qué? De un sólido metálico. De un sólido metálico. Ok, ¿Digo? siga. La masa total del frasco y el sólido es de 35.66 gramos. Masa total del frasco más el sólido, ¿no? Sí. ¿Es igual a cuánto? 35.66 gramos. Ya. ¿Qué más? El frasco vacío tiene una masa de 14.23 gramos. Masa del frasco vacío. ¿Cuánto es el valor? 14.23 gramos. Gramos, ya. ¿Y qué me preguntan? ¿Cuál será la densidad del sólido? Densidad. ¿Cuál es el valor de densidad? Ok, ahí tenemos. Identifiquemos entonces. Vamos a comenzar con la fórmula de densidad. Bueno, nosotros sabemos que densidad es igual a la masa partido volumen. Por lo tanto, si yo quiero saber la densidad del sólido, voy a colocar sólido, yo tengo que hallar la masa del sólido y tengo que hallar el volumen del sólido. Consulta. Tengo la masa del sólido. La masa del sólido solo. ¿La tengo? ¿No? No. Entonces, esa es una incógnita. Yo tengo que buscar primero la masa del sólido. Tengo el volumen del sólido. Tengo el volumen del sólido. Tengo el volumen del sólido. ¿Sí? ¿No? ¿O sí? ¿Qué dice acá? Sí, entonces sí lo tenemos. Tengo el volumen del sólido. Esto es igual al volumen. ¿Por qué? Porque dice centímetros cúbicos del sólido. Entonces, esto es el volumen. Esto es el volumen del sólido. Sí lo tengo. Entonces,
Entonces quiere decir que 4.59 centímetros cúbicos lo tengo, el volumen. Me está faltando la masa del sólido. ¿Cómo hallo la masa del sólido? En este problema, ¿cómo hallo la masa del sólido? ¿Cómo la hallo? ¿Cómo se les ocurre que yo pueda hallar la cantidad de materia que tiene este sólido y después poder dividirlo entre el volumen que ocupa? ¿Cómo lo hallo? ¿Qué dice acá? Masa total del frasco más el sólido. Quiere decir que la masa total del frasco va a ser igual a la masa del frasco más la masa del sólido. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Hay que restarle o no? Hay que restarle. Bueno, entonces, si yo tengo el valor de masa total del sólido y tengo el valor del frasco, voy a colocar aquí frasco B, frasco vacío. Por diferencia, hallo este. Entonces, despejando masa del sólido va a ser igual a la masa total del frasco menos la masa del frasco vacío. Ahí está. Despejo. Entonces, masa total del frasco, acá está. 35.66 gramos. Menos la masa del frasco vacío. ¿Cuánto es? 14.23 gramos. Y listo. Allí tengo una resta, una diferencia. ¿Cuánto me da? $35.66 menos 14.23. Eso me da un valor de 21.43. 21.43 gramos. ¿Gramos de qué? Gramos de sólido. Gramos de sólido metálico. ¿Por qué? Porque el sólido metálico es lo que estaba dentro del frasco. Y si yo saco el sólido del frasco, la masa del frasco vacío es 14.23. Y si coloco el sólido dentro del frasco y determino la masa es 3.66. Por lo tanto, la diferencia es la masa del sólido, 21.43. Entonces ahora, como ya tengo los valores del sólido, 21.43 gramos, entre el volumen que ocupa, 4.59 centímetros cúbicos, puedo hallar el valor de densidad. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? 4.66. 4.66. ¿66 qué? Me faltan las unidades. Esta es la cantidad. Me faltan las unidades. Gramos partido centímetro cúbico. Este es el valor de densidad. ¿Qué significa? Que por cada 1 centímetro cúbico, este tiene una masa de 4.66 gramos. Ahí está. Por cada 1 centímetro cúbico, este tiene una masa de 4.66 gramos. Esa es la densidad. Esa es la densidad del sólido. Entonces, la densidad del sólido es 4.66 gramos partido centímetros cúbicos. Si yo tuviera que llevar esto a kilogramos partido litro, tendría que hacer transformación de unidades. Y eso lo hacen ustedes. Y cualquier duda me pueden consultar por interno. Me pueden consultar por interno para yo poder orientarlos en cómo hacer esto. En cómo hacer esta transformación de unidades. ¿Cómo lo plantearían ustedes? ¿Cómo transformarían ustedes? ¿Cómo transformarían 4.66 gramos partido centímetros cúbicos a kilogramos
partido litro. ¿Cuánto será que da esto? ¿Cuánto será que da? ¿Cuánto será que da 4.66 gramos partido centímetros cúbicos? Lo transformo las unidades de gramos a kilogramos y de centímetros cúbicos a litro. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? ¿Lo quieren resolver de una? Porque el profesor explicó solamente con una unidad, pero aquí tenemos ahora 2 unidades. ¿Cómo hacemos? Porque en los problemas de química, de soluciones, de propiedades coligativas, usted tiene que transformar unidades. Entonces, ¿cómo haríamos acá? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ya. Ok, entonces, esto es adicionar al problema. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos que transformar unidades donde implican dos unidades, no una, sino 2. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos allí? Bueno, yo quiero pasar de gramos a kilogramos, de centímetros cúbicos a litro. Vamos con las equivalencias. De masa primero, yo sé que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Gramos solamente la G minúscula, la G sola, no la GR, no, la G minúscula sola. Y también sé para el volumen que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Y sé también que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Y si 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, 1 litro puede ser equivalente a 1000 centímetros cúbicos, ¿o no? ¿Sí o no? Si 1 litro es igual a 1 centímetro cúbico, 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Yo puedo decir que 1 litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Sí. Sí. Entonces, ya tengo acá las unidades que voy a usar. Esta y esta. Ah, bueno, apliquemos. La incógnita es que yo quiero transformar kilogramos partidos litros. Y me están dando el valor en gramos centímetros cúbicos. Entonces, 4.66 gramos ¿entre cuánto? Aquí dice centímetros cúbicos. ¿Qué número va aquí? Este es el valor de densidad. ¿Qué número va en el? Este es el numerador, este es el denominador. ¿Qué número va en el denominador? 1000. 1. ¿Por qué 1? Porque este es el valor de densidad. Por cada 1 centímetro cúbico, la muestra tiene una masa de 4.66 gramos. Entonces yo puedo colocar 1 debajo, porque este es el valor de densidad. Ahora sí, busco los factores de conversión. Profe, pero ¿por cuál comienzo? ¿Qué comienzo a transformar? ¿La masa o el volumen? Siempre se comienza a transformar las unidades que están en el numerador y después las unidades que están en el denominador. Entonces, ¿cuál es la unidad que está en el numerador? Los gramos, es decir, la masa. Entonces, comencemos primero por la masa. Buscamos el factor de conversión para llevar estos gramos a kilogramos. Entonces, aquí tenemos 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Cómo es el factor de conversión aquí? ¿Cómo voy a escribir la fracción? ¿Cómo la plantearían? Usando esto.
¿Quién va en el numerador y quién va en el denominador? En el denominador van los gramos. ¿Ya? Y en el numerador va el kilogramo. ¿Por qué? Porque es la unidad deseada. Y esta es la unidad que estoy buscando. Y esta es la unidad que me están dando. Me están dando en gramos. Entonces, gramos dividiendo, gramos multiplicando. Entonces, cuando yo multiplique, ya tengo los kilogramos. Y hay que construir otro factor de conversión para el volumen. Para el volumen. Ok. ¿Cuál es el factor allí? ¿Quién va en el numerador? ¿Quién va en el denominador para el volumen? ¿Y cuál voy a usar? Esta que está acá. ¿Quién va en el numerador? ¿El 1 litro o los 1000 centímetros cúbicos? Los 1000 centímetros cúbicos. Voy a escribir 1000 centímetros cúbicos. Y en el denominador, 1 litro. ¿Por qué? Porque centímetro cúbico dividiendo centímetros cúbicos multiplicando. Y ahora sí me queda en kilogramos partidos litros. Que es lo que yo quiero. Kilogramos partidos litros. ¿Cuánto me da todo eso? Esto me tiene que dar en kilogramos partidos litros. El valor, por favor. ¿Cuánto es el valor? Sería 4.66 ¿por qué? Porque 4.66 entre 1 da lo mismo, por 1 da lo mismo. Entonces sería entre 1000. Lo que me da de acá, lo vuelvo a multiplicar por 1000. Y lo divido entre 1. Me da lo mismo, pero en kilogramos. 4.66 kilogramos partido mililitro. Partido litro. Esto es lo mismo a decir 4.66 kilogramos por litro a la menos 1. También se escribe así. ¿Por qué? Porque va debajo, está acá. Este 1 es este 1. Entonces, eso significa que por cada 1 litro del, creo que era un sólido, ¿no? Del sólido. Este tiene una masa, por cada litro del sólido, este tiene una masa de 4.66 kilogramos. Eso es lo que significa densidad. Por cada una unidad de algo hay una cantidad de masa, porque la relación es masa-volumen. Entonces, ese es el valor de densidad. Bien. Consultas. Consultas hasta acá. No, yo no. Ya, perfecto. Entonces, tienen una actividad que les voy a asignar. Les va a quedar una actividad que se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Esta actividad va a ser evaluada. Sería esta. Dice, problemas para resolver en equipo, actividad sincrónica. Los siguientes dos problemas, el 6 y el 7, son para que los puedan resolver en equipos de hasta 4 integrantes. Pueden tomar fotografía de la resolución de los ejercicios y pegar en un documento Word, en un documento Doc. La fecha de entrega es hasta el viernes 22 de abril, vía e-aula o correo electrónico. Aquí está mi correo electrónico. Hasta ahorita el e-aula no lo tenemos activo. A partir de la próxima semana ya vamos a estar con el e-aula. Entonces, esto lo van a hacer en equipo. Lo que voy a evaluar es
no solamente el resultado, sino la resolución. Así que no se preocupe por el resultado. Yo voy a evaluar es cómo usted aplica la resolución de problemas. Eso es lo que más me va a interesar para yo poder después decirle qué es lo que están cometiendo bien, qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que están haciendo mal. Entonces tenemos allí este problema. Se ve largo, pero es sencillo. Y tenemos este problema número 7. Allí lo tienen. Una vez que todos entreguen la resolución de los problemas, yo les voy a dar la revisión. Les voy a enviar las respuestas correctas. Y usted allí podrá evaluarse. Así que chicos y chicas, eso fue todo por el día de hoy. Recuerden que tienen esta actividad asignada de manera asincrónica para que lo puedan hacer en equipo de hasta 4 integrantes. Cualquier duda, indicarme por el chat privado de mi WhatsApp. Y si necesitan una orientación con respecto a algo que ustedes están viendo en química general y orgánica, por favor díganlo con tiempo para que lo trabajemos la próxima semana. Si tienen guías de ejercicios que usted necesita aprender a resolver, nosotros la semana que viene podemos hacer la sesión para resolver problemas que les están dando en estos momentos. La primera sesión que tuvimos la semana pasada y esta sesión es una sesión para que podamos recordar cosas que son importantes. Pero ya a partir de la semana que viene vamos a relacionar lo que estamos viendo acá con lo que ustedes están estudiando en química general y orgánica. Así que eso ha sido todo. ¿Consultas hasta acá? Yo por lo menos no, profe. Ya. ¿Otra persona consulta? No, profe. Ya. Espero que hayan... ¿Qué les pareció? Difícil. Para mí, un poquito complejo. Aunque no es difícil, solo es cuestión de ir entendiendo los problemas. Pero esto es lo que usted se va a conseguir. Entonces, lo que buscamos acá es reforzar, porque este es un taller de reforzamiento. Para la próxima, deseo que por favor puedan participar más. No me dejen hablando solo. Así que eso es todo por esta semana. Gracias por haber asistido a cada uno, a cada una de ustedes. Recuerde que si usted va ingresando, por favor, deje su asistencia en el chat. Además, recordarles que deben de completar la evaluación diagnóstica. Tengo que entregar resultados la próxima semana. Esa evaluación, el link está en el grupo. También lo voy a volver a colocar en el e-aula cuando lo tenga activo. Así que gracias por haber participado el día de hoy. Podemos desconectarnos. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao. Les envío esto al grupo. Romy, dime. Te veo la manito levantada. Disculpa si no lo había visto antes. Leo. Sí, Romy, te escucho.